Bueno, el ojo todo lo ve. Bueno, en esta noche imperdible, elecciones provinciales. Mucha, pero mucha tela para cortar, el triunfo de Yayora, apretadísimo en Río Tercero. Acá hubo una paridad técnica, ¿no? Casi la misma cantidad de votos que sacó en Río Tercero, estamos hablando, ¿no? Que sacó el yayorismo con el juecismo, ¿no? Siempre, esta es una ciudad radical, donde justamente el radicalismo conforma el mayor núcleo de Juntos por el Cambio. Unas elecciones que tienen mucho análisis, muchísimo análisis en eso de que definitivamente siempre pregonamos que estas democracias son débiles, pero son débiles y hay que trabajarlas. Cuando hay mucho oficialismo durante años, hace falta una oposición que le marque algunos errores. Fíjense que Yayora va a ser próximo gobernador y no lo va a tener fácil en la unicameral, porque ahora Juntos por el Cambio tiene justamente más legisladores, tendrán más oposición, los tribunales de cuenta también, tanto en la provincia como en algunas localidades, como por ejemplo Villa Escazú, que Villa Escazú ya va a tener, la oposición va a tener 2 tribunos de cuenta. Digo, es todo un dato. Cortes de boletas, por ejemplo, en Tancacha, ganó Unión por Córdoba, es decir. Hacemos Unidos por Córdoba ganó, pero hizo el corte de boletas sobre el joven Santiago Raineri. Bueno, pero evidentemente la política no es estática, es móvil. El humor de la gente ha cambiado, está cambiando. Sí es cierto que, por supuesto, la inflación, digo, los gobernadores tienen muy poco para hacer, para menguar, gobernadores, intendentes, pero sí es un llamado de atención a algunas cuestiones. Por ejemplo, Alessandri ha tenido una pésima intervención a candidato a gobernador, pésima. Ha salido quinto, sexto por el lado del kirchnerismo, y eso marca que no solamente por el costado político, sino que ha sido un hombre que ha saltado varias veces, ¿no? Las cuestiones políticas, ha estado en lo local, ha estado con la nación, ha estado con la provincia, un joven que no solamente vive del poder, ¿no? Hablando siempre de Federico Alessandri, una familia que se presta en el municipio entre padre e hijo, y ahí van haciendo una especie de vida, ¿ah? Una especie de estilo de vida, ¿no? También es un llamado y esto lo digo por conocimiento de causa, un llamado de atención a la familia Salvi, a esto de que Zuli ganó prácticamente, por acá lo tengo, por 39 votos. Esto quiere decir que durante tantos años Fernando Salvi y su esposa Zuli Fonseca se han ido repartiendo los cargos hablando de intendente, por más de 20 años. Y cuando tuve oportunidad de ir en las presentaciones y las listas de Zuli Fonseca, de Raúl Mari por Juntos por el Cambio, noté una cosa que me llamó la atención. La gente ya no lo aplaudía tanto Fernando Salvi y a Zuli Fonseca. Lo he charlado con algunos allegados al salvismo, y el más aplaudido, escucha gringo, porque el más aplaudido cuando estuvo la presentación de Zuli Fonseca fue su secretario de gobierno, Lucha Benítez, ¿no? Me llamó poderosamente la atención cuando un candidato no es tan aplaudido como uno que está al lado. Digo, esto es capital político, el puro, el que se siente, es un llamado de atención a la gente que
el gobernante, el gobernante está puesto ahí por los votantes. Se están terminando algunos linajes en algunos espacios, en algunas localidades. Hicimos embalse, Villa Casubi, que debe prestar atención al recambio generacional. Acá también sucede el radicalismo. Hace más de 20 años que gobierna en Río Tercero, pero Bravo de Conin, Alberto Martino, Ferrer, evidentemente son otros nombres. Ya hay un poco de aire, se respira un poco de aire fresco. Así que deben prestar atención, ¿no? La democracia es para prestar atención, ¿no? No se puede llevar todo por delante. Los escotos, por ejemplo, también han repartido entre los escotos, padre y los dos hermanos, se han repartido durante varios años, pero la realidad indica que, por ejemplo, en Corralito, José Ignacio Escoto ganó a Fernando de la Checa, de Juntos por el Cambio, a intendente, 956 votos a 370. Así que ha sido muy grande la diferencia. Se ve que, bueno, esa localidad ha mostrado que está muy conforme con la gestión en este caso, de los menores de los escotos José Ignacio. Como decíamos, en Villa Ascasubi, tan solo Zuli Fonseca aventajó a Raúl Mari de Juntos por el Cambio por 39 votos. En tanto, Colonia Almada, la sorpresa. Pero estoy tomando un cafecito con el gringo, no, el gringo ya lo liquidó. En Colonia Almada, Maximiliano Tantuzzi, ¿no?, de Juntos por el Cambio, dio el batacazo y venció a Jonathan Burati de Hacemos Unidos por Córdoba por 24 votos, ¿no? Cortó tantos años de Hacemos Unidos por Córdoba ahí en la localidad de Colonia Almada, a pocos metros, a pocos kilómetros, digo, de Villa Ascasubi. En tanto, San Agustín, el empresario Miguel Calderón de Juntos por el Cambio venció a Iván Ortega por 47,8% de los votos a 43,8%. Una campaña muy intensa que no se mostró tanto por redes sociales, sino en el pueblo. Era un pueblo donde había casi 60 carteles callejeros. Bueno, era mitad y mitad, ¿no? Evidentemente, las promesas que tiene Miguel Calderón sobre una nueva terminal, San Agustín tiene un gran problema habitacional porque tiene empleo cero, porque las canteras y la empresa que hace autopartes, que fabrica autopartes, consume todo el mercado laboral, pero evidentemente la falta de casas, de habitaciones, es una gran problemática y me echó mucho con esa idea Miguel Calderón, así que logró un gran triunfo en San Agustín. En tanto, en Tancacha también la gran sorpresa, ¿no? Alejandro Campo, que era el secretario de gobierno de la gestión de Víctor Vera, una gestión de Víctor Vera prolija y con algunos adimentos especiales, nuevas plazas, le cambió la figura a Tancacha, hizo escuelas pro, intentó, el mercado laboral lo capacitó, pero evidentemente la figura de Alejandro Campos no logró mechar en la sociedad y un joven, 24 años, Santiago Reineri, es el nuevo de la localidad de Tancacha que aventajó a Alejandro Campos de Hacemos Unidos por Córdoba por 137 votos. Y un dato también extraordinario. Para gobernador ganó Zaillora. Para intendente ganó Juntos por el Cambio. Evidentemente el voto inteligente, el voto sí, bueno, yo voto Zaillora porque estoy convencido de Zaillora, pero voy a votarlo. Eso es porque los candidatos, escucha gringo, porque los candidatos salen a explicar el voto. Ese es el punto. Eso, menospreciar al electorado es un gran error. Hay que salir casa por casa y decirle, yo soy esto, yo soy Santiago Reineri, yo voy por esto, córteme la boleta, confíe en mí y yo es una cosa, yo soy otra, yo quiero esto para la ciudad. Evidentemente ese corte de boleta o tilde, ¿no?
tildar para gobernador para uno y para intendente otro, fue porque justamente se hizo un trabajo silencioso. No hubo encuestas, no hubo grandes estas empresas que asesoran las imágenes, no. Sencillamente lo que se hizo fueron casa por casa a explicarle: yo soy Santiago Raineri, yo quiero hacer esto, confía en mí, yo soy esto, yo no tengo nada que ver con Yayo Ara y con juez, yo confía en mí. Hizo una excelente campaña electoral con pocos recursos Santiago Raineri, un joven, insisto, 24 años Santiago Raineri. Así que esto ha sido todo el resultado de las elecciones a gobernador y por supuesto a intendente en algunas localidades satélites a Río Tercero. Lo último, me voy a dar un detalle para definir esta editorial. Un legislador provincial tiene sueldo básico 1.060.000 pesos. No seamos malos, 1.060.000 pesos. A eso hay que descontarle 33%, 34% de los descuentos correspondientes, ¿no? El previsional, jubilaciones, etcétera, etcétera. Después tienen eso, le agregan el 50% de las dietas. Digo, cuando usted ve a un legislador, no se olvide que ese 1.060.000 pesos que está puesto en el recibo de sueldo, que dicho sea de paso es mucho mayor que a una docente, a un policía, a un PAICOR, a un enfermero del hospital. Digo, cuando hablamos de casta política no olvidemos eso, ¿no? Ellos siguen estando mucho mejor que la actividad privada. Bueno, cuando usted vea eso, no se olvide que usted lo puso ahí. Debe exigirle, no lo aplauda. Deje de aplaudir a los legisladores, al intendente. Ellos cobran. Dejen de aplaudirlo, exíjanle, golpele, permítame, quiero hablar con usted, permítame, ¿qué está haciendo? Es hora de que salgamos a levantar la voz y pongámosles a los gobernantes definitivamente qué es lo que hay que hacer. Si usted tiene algún problema, dígaselo. No los aplauda, no están para aplaudir a legisladores, intendentes, gobernadores, no hay que aplaudirlos. Como siempre, el ojo todo lo ve, por Flow. ¿Qué es avanzar? Avanzar es ver a nuestros niños felices, felices y sanos. Avanzar es saber que cuando vos no ves, alguien ve por vos. Avanzar es poder contar para siempre con ayuda, con mucha ayuda. Avanzar es encontrarte con cosas que antes no existían y que ahora están ahí. Avanzar es que todos avancemos por igual, todos. Avanzar es encontrarte con cosas que sí existían, pero ahora están mejor. Mucho mejor. Avanzar es tener lugares para encontrarnos, más lugares para encontrarnos. Avanzar es emprender desafíos casi imposibles, pelearla y seguir adelante. Avanzar es salir de la oscuridad y encontrar mucha luz. Avanzar es poder mirar hacia atrás, pero nunca volver. Nunca. Avanzar es no detenerse, no parar. Avanzar es ir hacia adelante, como nuestro río. Avanzar más depende de vos. Sigamos avanzando. Bueno, y el ojo todo lo ve. Estamos, esta nota, en realidad es una de las gratas personas que uno va conociendo, por supuesto. Primero, como persona me es grato conocerla y aparte, como profesional, como funcionaria, una de las funcionarias que hizo un trabajo de menor a mayor. De campo, hablamos de la directora de educación, de Carolina Goni. Buenas noches, Carolina. Hola, Tito, un gusto. Bueno, muchas gracias. Qué presentación. Sí, por supuesto. Bueno, siempre hay que hablar. Uno ha aprendido en esto del trabajo, empezar a conocer las personas, respetar la palabra, respetar las ideas. Y por supuesto, viste que los funcionarios tienen que dar
Respuestas. y transparentar sus trabajos, decir, bueno, lo hicimos bien, lo hicimos mal, vamos a mejorar, de eso se trata, ¿no? Totalmente. Claro, bueno, pero este 2023, definitivamente, cuando yo lo decía el otro día con el intendente, que Coferre, le decimos, donde había yuyos, en esta guardería que uno la ha recorrido de jóvenes, ahora hay aulas, y eso es todo un dato, ¿no? Es más, aulas llenas, ahora porque estamos en un día especial, pero digo, evidentemente hay mucha oferta, el municipio está intentando hacer ofertas educativas a la comunidad. Sí. Bueno, sí, es linda la metáfora, y más que todo porque yo recuerdo que vos un día que viniste por una nota, no recuerdo cuándo, pero que dijiste, yo venía a este espacio, a mí me provocó, digamos, una cuestión que interesante la mirada, porque es real que no es, ni siquiera había pasto, había, digamos, una cosa sin terminar, o sea, como un proyecto a medio hacer. Y yo creo que, bueno, en cualquier gestión, lo que más complicado podés hacer bien o podés hacer mal, pero a medias es más complicado que cualquiera de los dos. Duele cuando las cosas están a medias, duele. Cuando es a medias. ¿Te pasa lo mismo? Duele. Sí, es doloroso cuando ves algo que quedó trunco y quedó, además, bueno, ha quedado durante mucho tiempo trunco. Entonces, yo creo que un poco lo que vos decís tiene que ver con también formas de hacer y de pensar para qué lado por lo menos para lo que nosotros estábamos viendo, la educación en tercero. Y este espacio, que es un aula nueva, que fue creado sobre eso que había quedado a medias, tiene un sentido fuerte, y el sentido fuerte que tiene es que esté abierto. O sea, y cuando vos pensás en un aula, un centro universitario que esté abierto, inevitablemente tenés que pensar que tenés que tener vínculo con las universidades, y además tenés que atraer a que la gente pueda acercarse a las universidades. Y eso no fue nada difícil, porque la verdad es que había una demanda. Ya había, eso te voy a decir, ya había, vos siempre decías, sí, estamos con articulaciones, ya había, la demanda está en la sociedad, el chico necesita. La virtualidad, la pandemia trajo, bueno, vamos a capacitarnos. Sí. Bueno, pero básicamente están, donde había una cosa media, ahora hay paredes, aulas, capacitaciones, bueno, y el vecino que te escucha, el joven, ¿qué le ofrece este espacio? Bueno, en realidad le ofrece una oportunidad. O sea, básicamente, si yo te tuviera que decir, bueno, a ver, ¿qué es lo más importante que ofrece este espacio? Es oportunidades. Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo concreto. El otro día fuimos a un acto con el intendente de una escuela técnica de tercero, de un terciario, y una de las estudiantes de la carrera de software, cuando tuvo la palabra al frente de todos los estudiantes, dijo algo que bueno, que yo me lo llevo como una cosa muy preciada, que es que los cursos que dimos en este espacio, y que fueron a partir de la relación que tenemos con la UTN, fueron cursos que posibilitaron a ellos crear un grupo de pibes y de pibas que están en esa búsqueda, digamos, que le dio la oportunidad de conocer a otros que están en la misma búsqueda, y además de darle la misma búsqueda, darle un contenido tan importante como en los tiempos que corren, que está todo ligado a las nuevas tecnologías, ¿no? Así que de eso se trata este espacio, de generar oportunidades donde no las había, y además oportunidades de capacitaciones en donde para mí es donde tenemos que ir, que es todo lo ligado a la economía de conocimiento. Sí, aparte hay algo que lo entendimos en estos tiempos, es que no hace falta títulos universitarios para salir al mercado laboral. Hay de menor rango, pero de capacitaciones en la albañilería, por ejemplo, que no hace falta el título, pero sí que tienen rápida salida laboral. No, y ustedes, conjuntamente con el colegio, el SEDMA, también trabajan en articulación. Sí, totalmente. Nosotros tenemos como esta distinción de que existen oficios que son tradicionales y que son muy necesarios, y existen los oficios del siglo XXI que también son muy necesarios. Uno, porque ya los conocemos y los necesitamos, incluso para tu misma casa, que ya vos estás construyendo y necesitas algo, digamos, inevitablemente. Pero además hay una gama de oficios que son poco conocidos y que son altamente necesarios. ¿Cómo cuáles? Y por ejemplo, yo tuve que aprender muchas cosas en estos años, pero no sé, testing de software, programador backend,
qué sé yo, un montón de programador front-end, qué sé yo, manejo de drones incluso. No sabía que el dron, digamos, era una herramienta para un montón de trabajos, no solamente para los trabajos que vos crees que medianamente pueden ir, como, qué sé yo, el periodismo, la audiovisual, la producción audiovisual. Bomberos tienen, por ejemplo, un dron. Por ejemplo. Quien tiene un campo es muy necesario que tenga un dron. Bueno, no sé, hay un montón de profesiones en donde todas estas nuevas y que son rentables, porque ese es el punto. Y muy rentables, pero además no existe un capital humano todavía en Río Tercero ampliamente cualificado para que pueda salir al mercado laboral. Hay un montón de buenos profesionales, pero necesitamos una masa mucho más grande de profesionales capacitados. Sí, te saco de la cuestión áulica, la cuestión educativa, la propuesta, pero déjame inmiscuir en esta política que se hizo hace creo que 2 o 3 años, el tema de educar, ¿no? Chicos en las periferias o no en las periferias, que en esto de que había mucha deserción escolar, no había profesores que lo acompañaran a terminar la currícula. Digo, ustedes dijeron, che, con el intendente vamos a hacer el plan de educar, ayudarlos, apoyarlos, acompañarlos. Y es más, me conta que no solamente en la cuestión educativa, ¿no? Hay una cuestión de sociales que también hay que acompañarlos. Pasa el tiempo, ¿y eso ha sido tu mayor satisfacción como directora de educación? Bueno, qué pregunta. El educar es como, ¿viste? Es como tener un hijo. O sea, yo lo siento con esa vehemencia al programa. No sé si puedo decirte que es la mayor satisfacción, porque me encantaría que hubiera un montón más y no quisiera que fuera la única ni la última, pero es una gran satisfacción. Sí. Satisfacción porque en realidad, si vamos a hablar en términos de lo que falta, o sea, el educar nace en función de lo que no hay, de lo que falta, digamos, ¿no? Que lo que necesitamos que se mejore. Entonces, en este caso, si hubiéramos estado bien, no lo hubiéramos necesitado. Entonces, nace en función de esas necesidades. Y fue creciendo, y fue no solamente creciendo, como decís vos, no solamente en lo educativo, sino también en otros tipos de demanda que abarca también lo social, también lo recreativo. Bueno, un montón de cuestiones que yo creo que es una política pública que se ha instalado y que va a quedar a lo largo del tiempo, que es una política de Estado, el educar, ¿no? Sí. En realidad nosotros necesitamos que esos niños y niñas que hoy están transitando los barrios y las escuelas sean jóvenes que tengan un desarrollo integral. Sí, inclusive uno piensa que mientras más el chico esté en la escuela, mucho más tiempo está en la escuela, mucho. Un curso en la primaria, después un curso de inglés, después un curso de algún oficio. Siempre es bueno que mientras más chicos estén en la enseñanza, le das poco margen al chico para que haga otras cosas, como por ejemplo estar al vicio en la casa o en la sociedad. Siempre es bueno. Sí. ¿No? Hay que entender ese concepto, ¿no? Totalmente. Porque muchas veces dice, che, la educación... No, pero el chico tiene que estar en la escuela. Renegamos con los docentes, ¿no? Que la provincia por ahí no le da unos buenos sueldos, pero los chicos tienen que estar al mayor tiempo posible en la escuela. Sí. Sí, porque, bueno, es como decíamos, que los niños estén en las escuelas significa que tenemos mayor expectativa como ciudad de tener niños más felices, o sea, básicamente. Mientras menor escolarización, menor expectativa de felicidad para una ciudad, digamos. Está ligado a eso, al bienestar, a la calidad de vida, y la calidad y el bienestar están ligados a la posibilidad de felicidad, ¿no? Sí, porque cuando vos estudiabas, ¿te imaginabas estos conceptos? Porque viste que te enseñan los profesores. Edúquense, chicos, edúquense, que es el camino. Bueno, uno ya adulto, con hijos inclusive, dice, bueno, debemos brindarle la educación, como que tenés el corazón se te infla, ¿no? Y dice, bueno, estoy más capacitado. Sí, totalmente. Yo creo que no, en el momento en el que sos chico no pensás en ciertos términos, sí. O sea, no tenés esa posibilidad. Pero sí, por ejemplo, en mi historia personal, mi carrera universitaria fue surcada por distintas transiciones, digamos. Yo estudié una carrera, después la dejé, después terminé mi carrera universitaria viajando, o sea que mi historia de vida está muy ligada a la necesidad de
de que en Río Tercero haya una propuesta para jóvenes por mi historia de vida. Y inevitablemente, cuando vos lográs mayor conocimiento, está ligado a mayor plano de realización personal. Y no son cosas imposibles, ¿no? Muchas veces los políticos nos hacen ver que son imposibles algunos objetivos, pero el aula está al lado de la guardería municipal Gonzalo. Sí. Vení, te golpean, quiero hablar con Carolina Goni y está siempre. Sí. Dios, solamente hay que dar ese paso, sacarse el traje que por ahí se ponen los políticos, te lo digo, inclusive a vos, le digo que está siempre acá. La gente puede venir cuando quiera, para consultas. Es un aula de puertas abiertas, o una institución de puertas abiertas. Sí, totalmente, y además... Además, no solamente es de puertas abiertas para quienes vienen a cursar, sino es de puertas abiertas también para los proyectos que se pueden ofrecer. O sea, de hecho, los profes que tenemos, muchos cursos de oficios son llevados a cabo por profes que han venido, han presentado sus propuestas. Digamos, nosotros estamos abiertos a todo ese tipo de propuestas también académicas y de nuestra ciudad, porque hay muchos buenos profesionales que pueden hacer que las cosas funcionen bien. Bueno, ese ha sido los desabruptos de las maestras, de las profesoras. Eso pasa porque está muy cómodo. Hay algo siempre. Viste que siempre nos equivocamos. Sí, bueno. Bueno, Caro, yo te propongo en el próximo bloque hablar de la educación, ¿no? De algunos temas, más allá de la cuestión política, universidad, cuál es tu futuro, coworking, lo que se viene. Marcos nos decía en el estudio del Ojo Todo Lo Ve que quiere hacer en la terminal un coworking, una fábrica de talentos. Dice, no, pero fábrica de talentos no, digo, por allá va. Sí. Por allá va, pero también sé que vos tenés unos proyectos personales más ligados a lo social, ¿no? A la franja de los más necesitados, básicamente. Pero bueno, está bueno, lo charlamos si querés en el próximo bloque. Dale. ¿Qué es avanzar? Avanzar es ver a nuestros niños felices y sanos. Avanzar es saber que cuando vos no ves, alguien ve por vos. Avanzar es poder contar para siempre con ayuda, con mucha ayuda. Avanzar es encontrarte con cosas que antes no existían y que ahora están ahí. Avanzar es que todos avancemos por igual, todos. Avanzar es encontrarte con cosas que sí existían, pero ahora están mejor, mucho mejor. Avanzar es tener lugares para encontrarnos, más lugares para encontrarnos. Avanzar es emprender desafíos casi imposibles, pelearla y seguir adelante. Avanzar es salir de la oscuridad y encontrar mucha luz. Avanzar es poder mirar hacia atrás, pero nunca volver, nunca. Avanzar es no detenerse, no parar. Avanzar es ir hacia adelante, como nuestro río. Avanzar más depende de vos. Sigamos avanzando. Bueno, y seguimos con Carolina Goni, directora de Educación. Bueno, Caro, finalmente la universidad hoy, 2023, junio, casi julio, no es una realidad, ¿no? Bueno, evidentemente hay que decirle que la necesidad en la población sigue estando. Sí. Bueno, yo me gusta pensar que no es una realidad, pero que sí se ha ganado terreno real. O sea, sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros pensamos en una universidad, empezamos a pensar en la universidad, nos parecía una cosa, una quimera incumplible, sí. Porque en realidad es una cosa muy grande, no existe dimensión para poder pensar. Pero que hemos ganado un montón de terreno en eso para hacer que sea real. O sea, básicamente nada está dicho todavía, no está cerrado. Está bien, ¿no? Pero quedó latente. Y las instituciones, la gente común, diciendo, che, qué buena universidad. Digo, es algo que realmente cambiaría
definitivamente no solo para los estudiantes. Sí, yo lo llamo como, son esos hitos sociales. Hitos sociales. Hitos sociales como fue la llegada de la fábrica, como fue la llegada del tranvía, como fue esos hitos que marcan un cambio estructural en la ciudad. Eso sería la universidad para nuestra ciudad. Bueno, son las cosas que te desvelan, ¿no? Sí, eso me desvela. Se te desvela. Sinceramente, tal como lo decís, eso me desvela y no hay vez que la verdad que nos juntemos en el equipo, que yo tengo oportunidad de hablar con el intendente, de poder decirle, bueno, está en la agenda de todos, pero no depende solo de nosotros. Yo sé que vos estás dentro de una gestión municipal, pero debo titularlo. O sea, la universidad no es una cuestión de ideología. Sí, totalmente. O sea, no me interesa si son los radicales, los del Juntos por el Cambio, Frente de Todo, quien sea, o sea, que se haga, porque es un concepto de bienestar. Sí, ¿no? creo que fue encarado desde ese lugar, sí. la verdad, con el Consejo de Educación que formamos. Incluso también Marcos lo tiene muy claro eso, digamos, que nunca pensamos que iba a llegar en esta gestión, como se fue dando la cuestión, digamos, la cuestión se fue desencadenando muy rápidamente. Siempre fue planteado como en términos de largo plazo para que las gestiones que vengan lo puedan seguir al trámite. Es un trámite administrativo, pero tan difícil de lograr como hacer que todos nuestros legisladores, diputados y senadores voten en nuestra universidad. Está bueno. Sí, está en la agenda nacional en la realidad. Pero en el antes aparecen, primero hay una gran oferta privada, ¿no? Sí. Muchas universidades privadas que y es más, sí, están instaladas en Río Tercero, pero además a nuestras espaldas, Centro de Capacitación Universitaria. Un lugar que el municipio, ya hablamos, que donde había medio a hacer, se logró hacer, ¿no? Sí. Aulas llenas de alumnos, ofertas educativas. Digo, ¿se puede seguir ampliando esto? Bueno, la idea es que esto sea una base, digamos. La base es los cimientos de la casa, ¿no? Nosotros, vuelvo a decirte lo que hablábamos recién, esto es un mientras tanto y que mientras tanto el sueño de la universidad y la concreción de la universidad se pueda dar. Sí. Y queríamos que ese mientras tanto fuera digno, digamos, fuera digno en el sentido de que haya inversión, como lo hay. Imagínate que, bueno, estuvimos en el aula, está equipada tecnológicamente, tiene todas las comodidades y además nada sería lo edilicio si no está lleno de los convenios que tenemos. Estamos pronto a firmar un convenio con la UBA, digamos, hay una movilización de poder articular con todas las universidades para que mientras tanto, mientras el gran sueño de la universidad llega, fuera un mientras tanto digno. Bueno, mientras tanto, Marco Ferrer, el intendente, estuvo con el ojo en mi casa, en realidad estuvo jugando al ajedrez. Ah, sí, él estuvo moviendo las piezas. Me dice, tengo algo para contarte. Sí. ¿Viste la terminal de ómnibus? Sí. Bueno, él quiere trasladarla, es un proyecto, ¿no? Es trasladarla y en ese lugar dice, quiero hacer una fábrica de talento, donde justamente haya coworking, chicos que aprendan robótica, en fin, hacer un centro de talento, no sé cómo. Sí. Algo de eso hay, digo, se está maquinando esa idea. Sí, totalmente, se está maquinando, digamos, Marcos lo tiene muy en claro que nosotros tenemos una problemática y que esta es la problemática inicial que nos hace pensar en un montón de cosas, que es lo siguiente, Tito. Nosotros tenemos nuestra franja etaria joven, es una franja de migración. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos nuestros jóvenes se van, pero no solamente que se van, sino que establecen su proyecto de vida en otros lugares, que no son reincidentes en su proyecto de vida en la ciudad, no vuelven, la mayoría no vuelven. ¿Hasta los 30 años sería? No vuelven, es muy difícil que vuelvan. Cuando vuelven a los 30 años, hay casos, obviamente, todos conocemos, pero la mayoría... Está bien, la estadística marca eso. Claro, la estadística marca, y eso se visualiza con los datos de los últimos censos. Ya vamos a tener prontamente el otro, pero nosotros tenemos el dato del censo anterior y tenemos un engrandecimiento de la población vieja. Eso quiere decir que el envejecimiento está siendo mucho mayor que la franja etaria joven en nuestra ciudad. Y eso en términos, si vos pensás una planificación estratégica en términos de 10 años, de 20 años, eso es un problema muy acuciante para todas las ciudades. Cuando unas ciudades envejecen, ¿cuántas veces hemos visto en las ciudades europeas que tienen este problema, que buscan capital humano capacitado de las regiones de Latinoamérica, ¿no? Sí. Bueno, nosotros como ciudad, proyectivamente, vamos a enfrentarnos a esa problemática. Y entonces, digamos, Marcos, este es el problema que estamos tratando de resolver, digamos, cómo
sostener a nuestra masa joven dentro de nuestra ciudad y no solamente sostenerla, sino que hagan su proyecto de vida que involucra no solamente la planificación de su vida personal, sino también la planificación de su profesión y su trabajo. Capacitación, tenerlos que haya trabajo acá, digo, que se desenvuelvan. Totalmente. Y además apuntar hacia un sector de la economía que está en pleno auge, que se llama economía de conocimiento. Economía de conocimiento y bienes de conocimiento. O sea, en donde el capital que se transacciona no es ni un bien ni un servicio, sino es el conocimiento en sí mismo. Pues de hecho, yo soy periodista que hago periodismo digital y mi capital sigue, es todo mi conocimiento. Totalmente. Conocer la realidad, además, hablar. es el capital que vos pones en juego, pero necesitas instrumentos técnicos, tecnológicos que te ayuden a desarrollarlo. Bueno, la economía de conocimiento es un ecosistema que se basa en eso, en el capital humano y en el capital tecnológico en base a ese desarrollo. Claro, un apartado especial a los cursos de robótica en la periferia, digo. Sí. Por favor, ¿puedes plantear bueno, eso? Esto que estamos hablando, digamos, si nosotros estamos planteando que el cambio de nuestra matriz productiva, que tiene que ir por el lado de la economía de conocimiento, y que eso es un capital económico que hace cambiar cualquier ciudad, tenemos que pensar también en términos de igualdad de oportunidades para todos los que no pueden a ese acceso. Exactamente. ¿No? Si no pensamos la ciudad en igualdad de oportunidades, estamos pensando solo para un sector. Claro, ahí la balanza se Se cae. desequilibra. ¿Sabes qué? Tenés un sector muy enriquecido y con un sistema de bienestar instalado, pero tenés otro que entra en una debacle y en una línea de pobreza, en donde te trae todos los problemas que hablamos anteriormente, la delincuencia, el consumo adictivo de sustancias, o sea, entonces no hay ciudad posible. El desempleo. El desempleo. La falta de moralidad. Totalmente. Bueno, de lo a que ver, hablábamos antes. sí, no, y te quiero... ¿Me vas a correr con eso? Sí, pero puntualmente, para que digo, Sí. a ver, yo te planteo esto, claro, porque me gusta esta discusión hasta académica. En Brasil se dieron cuenta en el noreste que la franja de 5 a 10 años, los chicos no tenían, no estaban, ellos le decían evangelizados, o se había perdido la catequesis, que le dice mucho, aprender los conceptos básicos de moralidad, lo que es bueno y lo que es malo. Las escuelas están haciendo lo suyo, pero no alcanza. Las iglesias justamente habían hecho una oferta a los proyectos políticos de decir, che, vayamos a evangelizar a los chicos. No importa si son católicos, evangelistas, testigos de Jehová, sino decir, bueno, vamos a hacer este plan para que los chicos... Porque en la ciudad hace rato que vengo diciendo que hace falta un plan. Vos le hablas de moralizar, coincido, puede ser la palabra moralización. ¿Vos coincidís con este diagnóstico? Bueno, hablábamos de eso antes. A ver, yo no lo pongo en términos de evangelización, sino sí lo pongo como un desafío y como una pregunta que es lo que te digo a continuación, que es, nosotros en las democracias occidentales, en la democracia que tenemos, y en la democracia que tenemos en nuestra ciudad también, hay que pensar, digamos, creo que hay un debate para pensar y retomar, que es cómo se llevan las democracias con la espiritualidad humana. Bien. O sea, ¿no? Eso es un tema a pensar. Hay una dimensión que es espiritual, y eso sin ninguna duda, yo no le niego. O sea, hay una dimensión que tiene que ver, no estoy hablando ni siquiera de la religión, ni siquiera tampoco de la evangelización. Está bien. Pero hay una dimensión que debemos recuperar. ¿Qué es esta dimensión? Claro, porque el chico de 5, 6, 7 años que viene a la escuela o que viene a la guardería, no solamente que hay que enseñarle la cuestión educativa, el 2 más 2, pero también los valores, el valor de la familia, el valor espiritual así mismo, decir, che, esto está bien, esto lo podés hacer, pero no corresponde hacerlo, porque hay que respetar a los padres, en fin. Bueno, son debates, tendríamos 2 horas para charlar. Bueno, sobre pero eso. a ver, claro. Son debates muy interesantes, pero claro, bueno. pero hay que decirlo. Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico, solo que yo creo que es un problema macro. Macro, te digo, es un problema estructural y que se ve en nuestras casas, en lo cotidiano, que es, nosotros tenemos una democracia débil en este momento. ¿Por qué digo? Porque hay que atreverse a pensar también, a recuperar una idea, que es la idea de autoridad y no autoritarismo. Muy bien. Y la autoridad es aquello, no lo personifiquemos, es aquello que te Tal puede cual. decir, este es el camino y este no es el camino. ¿Entendés? Y en esa crisis de autoridad que estamos viviendo, vivimos en democracias débiles.
O sea, hay un debate, hay desafíos y debates que no se dieron y que tenemos que empezar a darlos. Yo creo que es válido. Ahora, después es discutible desde dónde, desde qué lugar vamos a posicionarnos para tener autoridad y decirle a los niños y a las niñas, che, esto no, esto sí, esto no, ¿no? Porque es muy fácil caer en los sistemas de poder autoritario. Bueno, de todos modos, yo te saco del costado, el costado este filosófico que estás diciendo, Sí. pero la realidad indica que uno se encuentra con jóvenes donde justamente están vacíos, no solamente en la cuestión educativa, sino moralmente están vacíos, Sí. perdidos en el tiempo, y uno lo que busca es que los ser de luz, que son los niños o niñas, uno los llena, vos que sos educadora lo sabes muy bien, hay que educarlos, hay que formarlos, eso, digo, todo esto es un trabajo que coincido con vos, es una discusión de todos, ¿no? No solamente en una parte, la religión también debe meterse, los políticos, las comunidades, las instituciones, los clubes. Digo, hay una discusión para decir, queremos chicos formados en todos conceptos. Caro, un mensaje final a la cámara, sí, si lo puede decir, aquel chico que nos ve en la televisión, y ¿por qué lo invitarías a estudiar? ¿No? Imagínate el chico que tenga 10 años, 12 años, 15 años, vení, ¿qué posibilidades te da la educación? Bueno, yo lo único que me gustaría decir frente a la cámara y a todos los que puedan estar escuchando es que no tengo más para decir que mi historia de vida, y que la historia de vida tiene que ver con ampliar las posibilidades y las oportunidades, y siempre fueron de la mano de la educación. Y la educación, en realidad, no es solo un título. El título no te da nada, simplemente es un papel en mano, si no hay puertas que se abren. Y de eso se trata, creo, que ser funcionario, por lo menos en el área de educación, es facilitar puertas que se abran y que manos que se tiendan. Porque el título en sí mismo no te hace nada, como así también estudiar una carrera no implica nada más que ir, pero si no está esa puerta que se abre para poder desarrollar la carrera que estudiaste o para poder hacer el curso que te gustaba hacer, si no hay esa puertita, nada funciona. Así que en realidad lo que yo alentaría a los jóvenes que pueden estar escuchando, que nosotros estamos casi obsesionados con que se queden en nuestra ciudad, que puedan encontrar su proyecto de vida, pero sobre todo que lo puedan elegir y diseñar acá. Bueno, ha pasado con nosotros Carolina Goni, directora del área de educación de la Municipalidad de Río Tercero. Como siempre, Caro, debo decir una vez más, gracias inclusive por esta charla, digo, amena, de hablar de todos los temas, ¿no? Porque educar es muy grande, ¿no? Siempre uno que tiene hijos se fija en nuestros hijos, que hay que educarlos, hay que seguir, son grandes y hay que seguirlos educando, y ellos nos educan a nosotros también, ¿no? Totalmente. Uno siempre va aprendiendo. Totalmente. Así que gracias, Caro. No, gracias a vos por la amabilidad de todos estos años, que hace mucho que nos conocemos, por lo menos en los años en los que yo estoy en función y ya estamos terminando la gestión. Y bueno, es muy necesario, si hay algo que he aprendido en este tiempo, es que digamos, nada de la gestión podría funcionar sin la comunicación a la comunidad. Así que este es un rol fundamental y te agradezco el espacio y la oportunidad y la invitación. Bueno, gracias, Caro. Gracias. ¿Qué es avanzar? Avanzar es ver a nuestros niños felices, felices y sanos. Avanzar es saber que cuando vos no ves, alguien ve por vos. Avanzar es poder contar para siempre con ayuda, con mucha ayuda. Avanzar es encontrarte con cosas que antes no existían y que ahora están ahí. Avanzar es que todos avancemos por igual, todos. Avanzar es encontrarte con cosas que sí existían, pero ahora están mejor, mucho mejor. Avanzar es tener lugares para encontrarnos, más lugares para encontrarnos. Avanzar es emprender desafíos casi imposibles, pelearla y seguir adelante. Avanzar es salir de la oscuridad y encontrar mucha luz. Avanzar es poder mirar hacia atrás, pero nunca volver. Nunca. Avanzar es no detenerse, no parar. Avanzar es ir hacia adelante, como nuestro río. Avanzar más depende de vos. Sigamos avanzando.
Bueno, y el ojo todo lo ve. Tenemos un invitado para ver si podemos entrarnos en el tema de algunos datos estadísticos sobre empleo, desempleo, formas de empleos. Para eso lo tenemos a Ricardo Carranza, muy conocido como Ricky Carranza, uno de los integrantes de Sinergia, ¿no? Este Centro de Estudios de Políticas Sociales y Económicas de Río Tercero. Buenas noches. Muy buenas noches. Te digo Ricky porque, bueno... como vos quieras, no hay problema. Bueno, unos datos relevantes de la realidad, que ustedes hicieron un estudio: 49% de la masa salarial está básicamente, como denominamos, en negro. En negro, sí. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Bueno, hicimos un relevamiento dentro de la consultora en base a consultas directas, y también estuvimos hablando con diferentes gremios, hicimos algunas consultas en los organismos pertinentes, y bueno, y nos dio que si bien hay una disparidad significativa entre las distintas actividades, en promedio en la ciudad de Río Tercero estamos en el orden del 49% del empleo sin registrar. O sea, de cada día, la mitad. La mitad. La mitad está en blanco, la mitad está en negro. Con una característica que para mí es muy llamativa, que es que en el último año de la generación de puestos nuevos, el 80% está sin registrar. O sea, el 49% es la foto de hoy. Sí. Pero si vos tomás para atrás, de los últimos meses o el último año, digamos, de 10 puestos de trabajo nuevos que se han generado, 8 son en negro, que está directamente relacionado, obviamente, con este proceso de crisis macroeconómica que estamos viviendo, digamos. Es importante destacar que este no es un fenómeno que sea exclusivo de la ciudad de Río Tercero, pero si vos lo comparas con la región, sí está más alto. Bueno, porque hay que decir, te doy realidades, ¿no? San Agustín tiene empleo casi cero, porque justamente las canteras nutren de la gente del pueblo. Villa Escazú les falta lo mismo con sus maniceras. Digo, por darte ejemplo rápido, ¿no? Es que justamente ese es el tema, digamos, de que vos donde prácticamente no tenés desempleo o tenés desempleo cero, lo que necesitas hacer para retener esas personas que están trabajando en tu comercio o en tu empresa o lo que sea, es ofrecerle condiciones un poco mejores, porque si no se van a la competencia. En Río Tercero esa realidad hoy no la estamos viendo, y lo que estamos viendo es eso, que se genera mucho empleo informal. Bueno, hay que decirlo que estamos viendo algunas placas, que estamos viendo que, por ejemplo, empleos de comercio, gastronómicos, también el tema de la salud. Digo, las realidades empiezan a ser un poco diferentes en cada uno de los gremios. La UOCRA, por ejemplo, contanos un poco, por ejemplo, de los empleos de comercio. Bueno, en los empleos de comercio tenés mucha disparidad, ¿no es cierto? Tenés, porque tienen mucho que ver, son los comercios chicos, los comercios grandes, los comercios familiares. Entonces ahí lo que tenés es alrededor de un 30% de informalidad, y específicamente en el rubro de vendedores llegas a casi el 40%. Y sobre todo, y este es un dato por ahí interesante, es que en ese rubro particular, en el de vendedores, quienes mayores sufren esta situación son mujeres. Claro. Entonces, tenés ahí como un doble impacto, ¿no? Muchas de ellas jefas de hogar, que no solo tienen problemas con la percepción del salario en sí mismo, por lo que le pagan, digamos, lo que pueden acordar, no lo de convenio, sino que no tienen estabilidad. Entonces eso genera toda una serie de complicaciones en la vida familiar, de que vos hoy tenés un trabajo y mañana no sabés qué. A ver, para traducirlo, ¿los vendedores son mayormente varones? No, el 60% de los vendedores son mujeres. El 40% son el hombres. 40% son hombres, las sí. mujeres, los hombres son los que sufren. Y bueno, porque hay menos hombres. Hay menos hombres. Hay menos hombres en realidad. Sí. Sí. Generalmente se supone que el hombre, que sería, en esta conformación familiar, que sería el sostén de la familia. Bueno, pero casualmente, tomando los datos que nos entregan los gremios del empleo de comercio, la mayoría, no sé si la mayoría, pero una buena parte de las mujeres que están empleadas en ese gremio son también jefas de hogar. Entonces, ahí es donde se genera este doble afección, ¿no es cierto? Porque muchas veces mamás que se han quedado solas, digamos, tienen que salir a trabajar por un sueldo que está bien, no es de los más importantes. Coincido con vos, sí.
Y encima tienen ese problema de inestabilidad, no tienen obra social, bueno. Ahí. Bueno, a ver, para titularlo, el desempleo pasa a ser una cuestión no es una cuestión de género. Claro que no. Digo, la sufre tanto, por supuesto, mayormente las mujeres, como decís vos, pero también los hombres, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y los otros gremios, me llamó poderosamente la atención, hablaron de los gastronómicos, que hay mucha precarización laboral sobre ese sector. Hay mucha precarización y mucha rotación también. Es muy difícil encontrar personas que tengan 4 o 5 años de trabajo en el mismo lugar. Digamos, es una tarea que y te vuelvo a lo que decía al principio, digamos, tiene mucho que ver con la cuestión macroeconómica. Es muy difícil, porque esto no es salir a señalar a los dueños de los comercios, ¿no? Es muy difícil también para ellos hacer frente a toda esa cuestión en un contexto de tanta inestabilidad. Por eso es que nosotros desde el estudio entendemos que desde los gobiernos locales hay muchas cosas que se pueden hacer. Vos no podés manejar la macroeconomía, eso está claro. La inflación, por ejemplo, no lo podés manejar. La inestabilidad. Pero sí podés tomar acciones directas. Yo siempre, o al menos lo charlamos siempre en el equipo de trabajo, que el intendente o el gobierno local o el jefe comunal o lo que fuere es como la primer red de contención para sus habitantes. Es como el que está al lado poniéndole el cuerpo. Entonces, en este caso, vos decís, está bien, hay un contexto de inestabilidad macroeconómica, difícil. ¿Qué puede hacer el municipio? Bueno, tratar de alivianar las cargas. Vos ponete en el lugar de un dueño de un restaurante. Eso, vámonos. Es muy pesado todo lo que tiene que pagar. Si pone los precios, alquiler, servicios, etc. Si pone los precios muy altos de los platos o lo que fuere, la gente no va, porque no tiene plata. Entonces tiene que poner los precios bajos, tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes. Y ahí es donde yo creo, o nosotros creemos, que el gobierno municipal tiene que estar acompañando. ¿Cómo puede acompañar? Hay un montón de experiencias alrededor del mundo por ejemplo, salen planes para poner en blanco a los empleados. Entonces vos vas sumando como puntos, ¿no? Si vos blanqueas tu personal, si lo tenés en regla, si podés sostenerlo, el Estado te ayuda con una tarifa diferencial de servicios públicos. Por ejemplo, podés hacer un acuerdo con la cooperativa para que te haga una tarifa diferencial, porque la energía eléctrica es mucha la carga, digamos. La cuestión impositiva, el tema de las tasas municipales por ahí no son una gran carga, pero es un pequeño aporte que el municipio puede hacer, decir, che, mira, yo prefiero que vos esa plata, en vez de pagármela a mí en tasas, si le pagues a tus empleados, los registres, los pongas en blanco, le des previsibilidad, porque esa plata queda en la ciudad, ¿no es cierto? Es el empleado, cuando está en una situación de estabilidad laboral, y va y te saca un crédito en una de las casas de electrodomésticos, puede ir a comprarse un par de zapatillas, digamos. Todo eso que vos generás desde el sector público, sin la necesidad de dar un subsidio, digamos, pero de alguna manera haces una generación de ingresos que terminan quedando en la ciudad. Sí, digo, muy interesante el tema, pero no quiero dejar de remarcarte dos cosas. Hablar del empleo público, ¿no? Y semipúblico. Por ejemplo, la municipalidad tiene muchos becarios, que también hay precarización laboral. Por ejemplo, también lo tiene la precarización laboral, pero atado a los programas provinciales, por el programa Por Mí, la cooperativa, por ejemplo. Eso también entra en el rango de la informalidad. Sí, en general ese tipo de acciones aparecen cuando, no sé si te acordás que los planes sociales, o los primeros plan trabajar y demás aparecieron post-crisis del 2001. Sí, señor. O sea, son shocks, o sea, son para salir del paso. Eso inevitablemente tiene que haber un plan de reorganización del empleo público y que eso sea un proceso corto y tener la posibilidad de blanquearlo o no, digo, dependiendo de la necesidad del municipio, pero claramente no puede existir, porque es el Estado el que tiene que dar el ejemplo. De verdad, ¿con qué cara vos podés ir a exigir que haya un blanqueo laboral si vos pero la provincia lo hace con los docentes. Tienen los números relativos. Le aumenta el sueldo básico, los números relativos que no inciden, por ejemplo, en la jubilación. Sí, pero no es lo mismo. O sea, no es un proceso de precarización en el cual, vos no tenés... El problema de la precarización principalmente, el primer problema es que no tenés cobertura social, sí, y directamente no tenés ningún aporte. Mira, dentro del gremio de los comerciales, sí, las personas que tienen más de 10 años son muy poquitas, pero en su gran mayoría son mujeres, ¿no es cierto?
Vos tenés un 4, un 5% de mujeres que tienen 10 años de trabajo en el sector sin aportes y en negro. Esas mujeres se van a jubilar y no tienen un peso de aporte y nunca tuvieron cobertura previsional. Entonces, digo, sean mujeres o hombres, ¿no? Pero sí. Digo, llegás a un punto en el que, por ahí, cuando uno es joven y cree que tiene muchísimos años por delante y demás, no se preocupa por eso. Pero cuando te vas poniendo más grande, como es mi caso, ya lo empezás a mirar. Para terminar la entrevista, ¿quiénes son los que colaboran con Sinergia? Bueno, Sinergia somos un grupo de personas grupos? Independientes que estamos trabajando. Lo veo Gustavo Pretini, armado, por ejemplo, el abogado. En el armado de un plan estratégico para la ciudad, a largo plazo. Está Gustavo Pretini, está la concejal Caresano, está Verónica Mariano, está Joaquín Escribano, está Lucas Cafarato. Digamos, tenemos gente que va colaborando de manera itinerante en función de los temas. Tenemos un gran abanico de temas. Esto comenzó hace 3 años ya. Sí, señor. Y estamos terminando la primera etapa, que era la etapa del diagnóstico. La etapa que viene ahora es la etapa del armado de ese plan estratégico para el día de mañana transformarlo en un plan. ¿Cuándo está ese plan estratégico? Y bueno, en los próximos 2 años tiene que estar listo. Muy bien. Bueno, ha pasado con nosotros Ricardo Carranza, que el muchacho es científico, ¿no? Por ahí lo hemos conocido en alguna faceta, algún reconocimiento del Consejo Liberante, estuvo por allá por los países del norte de Europa, viviendo, pasando un poco de frío básicamente, y por supuesto la experiencia que viene. Y quiere compartir su experiencia en Río Tercero con, bueno, me gustó. Lo saco de los estudios que está haciendo sobre campo y es lo que hace falta a la ciudad. Propuesta, un plan estratégico para la ciudad de Río Tercero. Muchas gracias, Ricky. Por favor, gracias a vos. ¿Qué es avanzar? Avanzar es ver a nuestros niños felices, felices y sanos. Avanzar es saber que cuando vos no ves, alguien ve por vos. Avanzar es poder contar para siempre con ayuda, con mucha ayuda. Avanzar es encontrarte con cosas que antes no existían y que ahora están ahí. Avanzar es que todos avancemos por igual, todos. Avanzar es encontrarte con cosas que sí existían, pero ahora están mejor, mucho mejor. Avanzar es tener lugares para encontrarnos, más lugares para encontrarnos. Avanzar es emprender desafíos casi imposibles, pelearla y seguir adelante. Avanzar es salir de la oscuridad y encontrar mucha luz. Avanzar es poder mirar hacia atrás, pero nunca volver, nunca. Avanzar es no detenerse, no parar. Avanzar es ir hacia adelante, como nuestro río. Avanzar más depende de vos. Sigamos avanzando.